Buenas noches. Muchas gracias por estarnos acompañando este 11 de mayo del 2025, siendo las 8:05 de la noche. Eh, vamos a, Estamos cumpliendo con nuestra palabra. Dijimos que em, esta semana vamos a estar platicando acerca del TDAH femenino, amigo o enemigo. En días anteriores estuvimos con ustedes y dimos como una pequeña, como una breve introducción acerca de este tema tan importante. ¿Por qué decidimos hablar acerca del TDAH femenino? Porque descubrimos en consulta la presencia de este trastorno del que muy poco se habla. Se habla bastante del TDAH y hasta los que no tienen muchos conocimientos hablan del TDAH. Sin embargo, el TDAH en adultos hay mucho desconocimiento, pero en mujeres allí es donde hay un enorme vacío, una enorme laguna. Hay muy pocos artículos científicos, muy pocas investigaciones y es poco visibilizado por algunas características o algunas cuestiones que vamos a ir conociendo a lo largo de esta serie. Antes de iniciar, em, como ustedes saben, Aruca Restaurando Vidas es un ministerio que colabora para fomentar el desarrollo y el crecimiento de las mujeres, pero especialmente trabajamos con el potencial psicoemocional de las mujeres y es un ministerio cristiano. Así que vamos a cerrar nuestros ojos para pedir la bendición de Dios esta noche. Señor, antes de comenzar con la disertación de esta noche, con la conversación, la plática, las consideraciones acerca de este trastorno, queremos pedir tu bendición, porque Oye, estamos conscientes sácalo, sácalo. de que todo conocimiento humano tiene su fuente en ti. Anda, Fran, anda. No hay un conocimiento al que nosotras, los seres humanos, podamos acceder que no tenga como fuente tu ser. Tú eres la fuente de toda luz y de todo conocimiento. Por eso esta noche queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda sensibilizarnos y que esta serie pueda ser de bendición para ti. Bendice a todas las personas que nos están escuchando, que nos acompañan aquí en el foro de Zoom, quienes van a escucharlo a través del YouTube y en el Facebook en vivo también, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Pues bien, em, debemos primero, les dije la semana pasada que el día de hoy vamos a hablar sobre generalidades del TDAH. Si bien es cierto que se saben algunas cosas, vamos a hacer como un breve repasito de lo que la mayoría comenta, dice o piensa acerca del TDAH. La semana pasada incluso comentamos algunos mitos que hay en relación con el TDAH en general. Si no lo recuerdan porque se les olvidó o porque no estuvieron en este foro, bueno, queremos decirles que vean la primera parte ahí en nuestro canal de YouTube, Aruca Restaurando Vidas, para que puedan ir hilando los aspectos que vamos a ir tomando en consideración del TDAH. Em, ¿Por qué le estamos poniendo amigo o enemigo? Porque aunque pudiera parecer que es algo malo o que es algo que no es tan bueno, muchas veces ignoramos cómo personas
que que han sido diagnosticados con este trastorno, porque no es una enfermedad se cura. Los trastornos de este tipo, que son trastornos del neurodesarrollo, no se curan, son condiciones, no son enfermedades. Y pues bueno, aprendemos a vivir con este tipo de trastornos. Cuando queremos sacar un concepto de qué es el TDAH, van a encontrar en todas partes que dice que es que es un trastorno, de allí la letra T, que es uno de los tipos de trastornos o condiciones del desarrollo neurológico o del neurodesarrollo, o que es una condición neurológica. Hay algunos que dicen es un trastorno neuroconductual y aparece en la descripción de que se nota la presencia de este trastorno normalmente en la primera infancia, o sea, cuando el niño entra a la edad escolar, cuando llega a la escuela. Y estamos hablando de la etapa académicamente del nivel preescolar, y se considera que va a afectar el funcionamiento personal del niño, porque no va a poder tener buenas relaciones amistosas, su interacción social, su desarrollo académico. Y bueno, hoy se habla de lo laboral porque se considera la presencia del TDAH en los adultos. Pero eso, como vamos a ver el día de hoy, no es algo que sea tan amplio. También se habla que hay disfuncionalidades en las funciones ejecutivas superiores, como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas y, como ya dijimos, en la interacción social. Se piensa que del total, el universo diagnosticado de personas con TDAH, como el TDAH no existe puro, sino siempre viene acompañado de comorbilidades. ¿Y qué cosa es una comorbilidad? Otro trastorno que acompaña al TDAH. Y se piensa que de el total de los diagnosticados, el 30% se asocia con trastornos de ansiedad, el 22%, vamos del mayor al menor, el 22% con trastorno depresivo mayor y el 20% con abuso de sustancias. Y aquí en este 20%, la última literatura científica que hemos encontrado, en este 20% donde está el abuso de sustancias, y aquí estamos hablando de alcohol, estamos hablando de drogas, aquí entra, curiosamente, entran personas que son adictas a los medicamentos, y también entran los trastornos alimentarios. Un 18% entran dentro de las personas que presentan trastornos de tics y el obsesivo compulsivo también. Y un 11%, ahí estaríamos viendo que viene acompañado de trastorno bipolar. Y un 10%, según Jensen, en un estudio que publicó en el 2011, ese solo un 10% está diagnosticado como TDAH. Así que en un universo de personas diagnosticadas, podemos ver que este trastorno no es un trastorno que se presente puro, y cuando llegan a terapia o llegan a consulta, no llegan por TDAH, sino llegan por trastorno de ansiedad o de depresión o de bipolaridad o de adicciones, de trastornos alimentarios o de trastorno obsesivo compulsivo. Y la realidad es que su trastorno secundario es lo que ya mencioné, y su trastorno primario es el TDAH, y es un TDAH que no está diagnosticado.
Y el hecho de que no esté diagnosticado es la causa de mucho sufrimiento para las personas. Antes de que hablemos del TDAH infantil, yo quisiera comentar el, un poquito como de historia del TDAH. ¿Por qué es importante que veamos como un marco histórico del TDAH? Porque muchas personas piensan, eso ni existía antes, eso es un invento de ahora. Inclusive han habido personas que se han dedicado a descalificar la existencia de este trastorno. No voy a mencionar el nombre, pero un médico, creo yo que con un poquito de delirio de conspiracionismo, y no porque el asunto de las farmacéuticas no sea algo que tengamos que tomar en consideración, pero al intentar decir que esto es un producto de las farmacéuticas por vender más medicamentos y hacer esclavos de los medicamentos, cosa que no es el tema de hoy, porque esto es un trastorno que es real desde el punto de vista de la neurociencia, de la neurología, em, de la neuropsicología. Podemos nosotros decir que es algo real, no es algo que alguien se haya imaginado. Pero si nos vamos hacia atrás, más o menos allá por 1775, un médico alemán de apellido Weikart, escribió un libro que se llamaba algo así como doctor por derecho algo así como por derecho, por tener el doctorado en filosofía, tengo derecho. Algo así es que la traducción en español es un poquito complicada. Él publicó en ese libro un capítulo que se llama Attention Volubilis. Es la atención voluble, más o menos sería la traducción en español. Y es la primera vez que aparece la descripción, no el nombre, la descripción de un trastorno que si hoy leemos esa descripción, nos vamos a dar cuenta que estaba hablando de una persona con TDAH. Según Guaycar, las personas que él estaba describiendo allí en ese capítulo de atención voluble, son personas que carecen de, mm, de atención, pero lo manifiestan por ser imprudentes, descuidados, caprichosos, desenfrenados, que no llegaban a tener conocimientos académicos profundos, sino solo superficiales, personas que todo lo dejaban a la mitad o que lo terminaban, pero mal hecho, que trabajan, esa es la descripción que él hace, este grupo de personas dice, trabajan de forma desorganizada, no dedican el tiempo y la paciencia suficiente para alcanzar las habilidades necesarias para desarrollar determinadas tareas y la lista sigue. Él está escribiendo en 1775 y dice, carecen de rigor, de corrección, de exactitud, son inconstantes y entonces, bueno, es una lista de desgracias, vamos a llamarle así, ¿no? De comportamientos disruptivos. A un ladito de esa descripción, él también describe algunos tratamientos que se empezaban a dar para este tipo de personas. Y entonces él mencionaba dos cosas y decía, para bajar las conductas disruptivas de estas personas, se recomiendan dos cosas. El ejercicio, que hagan mucho ejercicio y reducir los estímulos. Para ese entonces él estaba hablando de la radio, de la televisión que estaba como en ciernes, que solo habían determinados
en determinados lugares. Lo interesante es que él se va por el lado de el aparato sensoperceptor, la estimulación sensorial, y dice, hay que reducirla y hay que hacer mucho ejercicio con estas personas. Em, no hay nada más, o sea, no se aporta nada más, se deja como un comentario en el libro y de hecho no hay mayores investigaciones, observaciones. Él no lo presenta como una investigación, sino solo como que observó esas características en un grupo de personas y sugiere esas dos actividades o dos tratamientos para bajar los niveles de toda la listota esa que él pone por allí. Luego encontramos a Alexander Crichton, que más o menos en 1798 describe un cuadro clínico. Ya vamos avanzando, ya no es una lista de características, sino él dice, esto es un cuadro clínico por un desorden, él llama un desorden ejecutivo mental. Tampoco él lo describe ni como un síndrome, ni como un trastorno, no le da nombre, pero él dice, las personas que tienen estas características nacen así, o sufrieron un accidente y se golpearon la cabeza, y entonces les aparecen estos síntomas y aparecen a una edad muy temprana, pero cuando llegan a la edad adulta sana. Eso era lo que Crichton estaba presentando. Para 1845, el psiquiatra Enrique Hoffman, él, bueno, él escribe un libro de poemas infantiles. em, Poemas para los niños, y esto está en una presentación literaria, no es una presentación médica, no es un artículo científico médico, sino es un libro de poemas. Y allí, en ese libro, él escribe un poema que se llama La historia del inquieto Felipe o del inquieto Phillips. Y Philip es un niñito pequeño que nunca se puede mantener quietecito en la mesa. A pesar de que su papá lo regaña y lo castiga, Philip siempre está en problemas porque nunca se puede mantener sentadito en la mesa, ni tampoco en su pupitre, ni tampoco en la banca de la iglesia. Y entonces, en este poema que escribe este psiquiatra, bueno, se ven reflejadas la inatención y la hiperactividad prolongada durante el tiempo. Así que hasta este año encontramos, 1845, encontramos referencia a el TDAH infantil. Seguimos avanzando en el tiempo y cuando llegamos a 1902 encontramos a George Steele. Fíjense cuántos años han pasado aquí y otro y otro científico dicen algo acerca de este grupo de personas, pero nadie dice nada en realidad, porque solo han dedicado hasta este momento que estoy hablando, hasta este momento, lo que estoy mencionando, están describiendo un grupo de conductas, pero no están describiendo un trastorno, ni están proponiendo una etiología, no están buscando cómo lo vamos a tratar. No hay una publicación seria. Y cuando llegamos a 1902, George Steele, que era un pediatra, él es el primero que se reconoce su publicación como una publicación con referencia y relevancia científica. Y él por primera vez dice, en la consulta he recibido tal cantidad de niños, y son 43 niños, y él ya entonces habla de que es una cantidad pues grande de pacientes que él registra, y dice, y lo que observo en estos niños es inatención,
son impulsivos y tienen una conducta hiperactiva. Y en algunos casos se le agrega, tienen problemas atencionales, agresividad, son desafiantes, presentan mucha resistencia a la disciplina, tienen una excesiva emocionalidad, problemas a la hora de inhibir su conducta, no tienen autorregulación, guardan rencor, son crueles y también muestran conductas de falta de honradez, cometen pequeños robos. Y él dice, es un trastorno y este trastorno, él le dio el nombre de defecto del control moral. Y entonces, las observaciones que él hace, él está describiendo a las características asociadas con el TDAH. Es la primera investigación seria que hay. Y entonces, en la conclusión dice, la presentan mayormente varones, tienen una comorbilidad elevada con conductas antisociales y la verdad que es preocupante y triste que lo asocia con psicopatologías y con sociopatías y también con trastornos del estado de ánimo. ¿Cuáles son los trastornos del estado de ánimo? Los que mencionamos en la imagen con circulitos, que son los que tienen que ver con trastornos de las emociones como ansiedad, depresión, bipolaridad, trastorno obsesivo, compulsivo, etcétera. Y él dice, tienen tendencias a las psicopatías, sociopatías y trastornos del estado de ánimo. También él hace referencia a que tienen una historia familiar donde abuelitos, tíos, primos, padres presentan también las mismas características. Él dice, hemos observado que consumen alcohol, tienen conductas delictivas y consideramos, menciona en las conclusiones de su estudio, que probablemente hay un origen hereditario en la presencia de lo que él llamaba trastorno de defectos del control moral. Y él dice, concluimos también que aunado a la genética está una lesión cerebral adquirida. Y pues bueno, a partir de aquí se comienzan a hacer ya en institutos, en Stanford, en universidades españolas, sobre todo en universidades españolas, se empieza a invertir en investigaciones. Y fue hasta 1907 que Augusto Vidal Parera presenta un compendio de psiquiatría, en su compendio de psiquiatría, él detalla y dice, es un síndrome. Es un síndrome porque es un conjunto de síntomas que lo presentan niños y niñas, en mayor cantidad niños, y dice, ese síndrome se presenta por defectos de funciones cognitivas, o sea, el córtex prefrontal es el que tiene algún problema y entonces la persona presenta este síndrome de hiperactividad e inatención. Es hasta 1937 cuando ya se empieza a hacer uso, por ejemplo, de la bencedrina, un psicoestimulante para tratar la inatención y la hiperactividad en los niños. En 1957 es cuando ahora se le llama trastorno del impulso hiperkinético, o sea, del mucho movimiento, pero para este momento, bueno, pues ya los niños que están visibilizados con este problema son estigmatizados en las escuelas, son etiquetados en las familias y en el ámbito escolar como que son malos, que son rebeldes, no se les quiere, no, los maestros los rechazan,
se piensa en que está afectado algo de la moralidad y que hay algunas descripciones, y ya estamos hablando de mí entre 1937 y 1957, o sea, hace un poquito de tiempo, descripciones de que me parece o nos parece que este niño nació con maldad, con una maldad innata, por una disfunción cerebral, pero una maldad innata. Y entonces empieza el padecimiento de los niños y de los padres y de las madres, que son las que normalmente se hacen cargo de llevar y traer a los niños de la escuela, de inscribirlos, de tratar con los maestros. Y entonces, pues bueno, en ¿qué? 957 es cuando también se empiezan a estudiar las disfunciones cerebrales de la zona talámica, donde está el tálamo, y también se descubre que cuando el tálamo está dañado, hay un déficit en la filtración de estímulos, o sea, el cerebro no es capaz de filtrar los estímulos y responde a todos los estímulos. Y hay un estímulo que puede ser visual, auditivo, olfativo, físico, emocional, y entonces reacciona y no tiene forma de filtrar el estímulo y decir, bueno, me aventaron una piedra o me quitaron el lugar en la fila. Y pues me voy a poner hasta atrás, o me voy a salir a un lado, o voy a buscar a alguien que me ayude con esto, sino voy a agarrar y voy a agarrar a patadas al que me quitó el lugar en la fila. Entonces, pues bueno, que hasta ese momento estaba considerado como como trastorno hiperkinético, em, empieza, bueno, a presentar este todavía un poco más de interés, y es hasta después de 1957 cuando ya se le incluye como un trastorno. La Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos en 1968, bueno, ya lo incluyen en el manual, y para 1980 aparece por primera vez en el DSM-3, y dice allí que su síntoma principal es el déficit atencional con o sin hiperactividad. Esa es la descripción que se da. Para 1987 vuelve a ser tema de estudio, y entonces sí se le llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Se asocia que todos los niños tienen déficit atencional y también tienen hiperactividad. Más adelante, ya para la cuarta versión del DSM, bueno, ya entonces en el nombre se hacen algunos cambios, y en la descripción también, y dice existen tres tipos. El combinado, que quiere decir que el niño no atiende, no pone atención, tiene déficit atencional y es hiperactivo además. El que es solo inatento, que no se mueve, no se para, no corre, está sentado pero no hace nada en todo el día y no cumple con las tareas, no pone atención, no aprende o tarda en aprender. Y entonces dicen, bueno, hay un tercero que es el que es hiperactivo, que salta, corre, brinca, y pues por lo mismo tampoco aprende. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todo esto está relacionado con el ambiente escolar. Es donde se le presta más atención, pero qué injusticia, porque se le presta más atención a lo que el niño no puede hacer, o a lo que el niño, a juicio del maestro tradicional, que piensa que un buen estudiante es el que llega y está sentadito y no habla, no se mueve, no respira, no vive, y está allí sentado como si fuera de plástico, y que tienen un concepto del ser humano infantil, mm,
sin un pensamiento flexible y piensan es así, y así deben de ser todos los niños deben pintar la manzana roja con una hojita verde, el árbol con el tronco café y las hojas verdes, y si lo pintan de otro color, pues ya no está bien. Entonces empieza a haber un sufrimiento inmenso en los niños, sobre todo niños, estamos hablando de tercero de preescolar, primero y segundo de primaria. Y los papás, las mamás también, ya para más o menos después de los 8 años, empieza a ser más notable la conducta en los niños y que son más inquietos, que rompen cosas, que hacen, que tienen conductas que no son tan aceptables socialmente cuando se van haciendo un poco más grandecitos. Entonces, más adelante, más o menos como para el año 2000, entonces se empieza a hablar de ya no de 3 tipos de TDAH, sino 7 tipos por déficit atencional de TDAH, y se empiezan a considerar las alteraciones cerebrales y los síntomas. Hoy en día todo el mundo conoce por lo menos las siglas TDAH, y más de un maestro le dice a los papás, su hijo tiene TDAH, y lo diagnostica tan solo por lo que ve dentro del aula. La realidad es que la incidencia de este trastorno oscila entre, ¿qué será? Un 5 y un 20% de la población infantil mundial. Y también hoy sigue siendo una realidad que muchos de este 20% no se llegan a diagnosticar. Pero conforme han ido pasando los años, se ve un aumento, y últimamente, en los últimos 15 años, es preocupante porque se ha ido incrementando, han ido siendo más visibles las personas con este trastorno, pero continúa siendo un trastorno incomprendido e incorrectamente abordado, sumamente infradiagnosticado. Se cometen muchos fallos en su diagnóstico, porque todavía apenas hace 3 años es que se han creado eh, baterías un poco más completas y también multidisciplinarias para poder diagnosticar este trastorno. ¿Por qué? Porque una simple evaluación, una simple observación de los síntomas no siempre es suficiente para acertar en el diagnóstico. Así que muchos científicos que están optando hoy, ya que tenemos a nuestra disposición la imagenología, ¿qué hacemos? Los psicólogos no podemos conformarnos con aplicar una batería, un cuestionarito de 10 preguntitas para diagnosticar. Tenemos ya a nuestra disposición baterías más completas para aplicarlas y entonces dar un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico del psicólogo no es un diagnóstico definitivo, porque debe ser un diagnóstico integral. Entonces, ¿qué debo de hacer? Enviar al paciente a psiquiatría, enviar al paciente a neurología, normalmente los neurólogos van a pedir estudios de escáneres, una tomografía de positrones, una resonancia magnética, un mapeo cerebral, un electroencefalograma, para observar qué cosa la actividad cerebral en estos pacientes, y entonces identificar qué tienen, por ejemplo, en común todos ellos. Daniel Amen, o Amen, creo que es Amen. Daniel Amen es un psiquiatra que está especializado en el uso de técnicas de imagenología para el estudio de este trastorno. Y gracias a sus observaciones
Bueno, él es el que está diciendo, a ver, espérense tantito, el TDAH no es un trastorno sencillo ni único, posee diferentes subtipos y cada uno de ellos tiene un tratamiento distinto y personalizado. Ahí es donde entra la relevancia de poder comprender esto, porque como psicólogos no podemos tratar, si vienen, yo no soy psicóloga infantil, pero si vienen pacientes, mujeres, jovencitas, tampoco soy infantojuvenil, así que normalmente no atiendo adolescentes, sino mujeres adultas de 19 20 años para arriba. Pero si viene una persona y en el transcurso del psicodiagnóstico que hacemos y en el transcurso de la terapia, nos damos cuenta que hay algo que va más allá de la parte psicológica, de la parte emocional, de la parte mental. Entonces, bueno, tenemos que derivar para saber cuál es el subtipo, porque si viene María y tiene, por ejemplo, TDA clásico, pero luego viene Javier, más a decir Javier, y tiene TDA inatento, pero también viene Claudia y tiene TDA hiperconcentrado, y entonces viene José y tiene TDA del lóbulo temporal. O sea, los cuatro se les tiene que dar un tratamiento psicoterapéutico, que es la parte que nos toca a los psicólogos, pues apropiado a la situación al que ellos presentan, al subtipo que presentan. Y desafortunadamente, como seguimos haciendo diagnósticos eh, solitos, aplico un cuestionario, una pruebita, y entonces ya digo que tiene TDA, y vienen los cuatro y a los cuatro los atiendo igual. Van con el neurólogo y el neurólogo no hace ningún estudio y entonces les da a todos el mismo medicamento. Y entonces dicen, ay, es que el medicamento no le funcionó. Ahora, tengo que decir que de repente hay, y son las consideraciones que vamos a tomar en cuenta sobre el TDAH en adulto, que es digamos, a lo que le queremos dar mayor atención en esta serie y especialmente a las mujeres, porque es de quien yo me quiero expandir y hablar, porque creo que es un fenómeno muy importante y al que le debemos de dar toda la atención posible, porque son las grandes olvidadas. Entonces, bueno, necesitamos tener más información al respecto. Muchas de nosotras hemos cruzado toda la vida con un trastorno de este tipo y contrariamente a lo que se piensa, llegamos a tener profesiones. Somos médicos, maestras, abogadas, diseñadoras, ingenieras petroleras, y bueno, resulta que cuando ya eres adulta, pasas de los 25 o 30 años, te dicen tienes TDAH, y la gente dice, no puede ser que tenga TDAH, porque ¿cómo es médico? ¿Cómo es que es psicóloga? ¿Cómo es que es maestra? ¿Cómo es que esto o el otro? Y eso ha de ser mentira. Pero ¿dónde está la clave? En este descubrimiento que hizo Amen a través de las técnicas de imagenología, y fue descubriendo que existen 7 subtipos y que cada subtipo presenta características muy específicas a nivel cerebral. Este hombre utiliza una técnica que sus siglas son SPST, SPIC, que es una tomografía computarizada de emisión monofotónica. No nos interesa ahorita describir la parte técnica de esto,
pero este tipo de fotografía de tomografía, que es muy especializada, ¿qué es lo que hace? Bueno, nos permite observar el funcionamiento de todo el cerebro, en concreto, el grado de actividad de cada área. Va ese tipo de tomografía se va al occipital, va a los parietales, va a los prefrontales, a los frontales, va midiendo la actividad en cada lóbulo y en cada corteza. Acuérdense que el cerebro tiene dos hemisferios, tiene diferentes ocho lóbulos, cuatro y cuatro, tiene también la corteza cerebral, también es diferente, ubicada de acuerdo al lóbulo donde está. Entonces va midiendo la actividad eléctrica en cada área cerebral y a partir de eso bueno, se emite un diagnóstico, pero no sin antes hacer una electroencefalografía cuantitativa, que es como un electroencefalograma, pero más avanzado, o un mapeo cerebral que es un procedimiento también muy utilizado en NEPSA. Así que este hombre realizó 125,000 estudios en 125,000 personas, midiéndoles actividad eléctrica en cada área cerebral, em, haciendo los mapeos cerebrales y las electroencefalografías. Y entonces, pues con toda autoridad, después de haber estudiado a 125,000 personas, Amen puede decir con toda certeza que hay patrones específicos de actividad cerebral en pacientes con TDA y que presentan un conjunto de síntomas específicos. Y entonces él aporta hoy ese estudio y dice, hay 7 subtipos del TDA. Hay 3 tipos y 7 subtipos. Y entonces, bueno, va presentando cada subtipo y a mí me encantaría, este, poder describir cada uno de ellos, porque a lo mejor tú que me estás escuchando puedas decir, Dios mío, ahora resulta que yo tengo eso. Yo pensaba que no tenía TDAH y entonces lo que están describiendo es lo que me pasa a mí. Entonces, el día de mañana vamos a hablar acerca de las características de los 7 subtipos que el doctor Amen está presentando en los resultados de los estudios de los que les acabamos de platicar. Ahora, para terminar, yo quisiera decirles que en los estudios realizados ya acerca del TDA en adultos, los primeros artículos que comenzaron, porque recuerden que Steele dijo, pero cuando son adultos se curan, ya cuando son adultos ya no tienen TDA. Y esa idea perduró por mucho tiempo. Entonces, más o menos como a finales de los 70, una neuropsiquiatra, que era neuróloga y era psiquiatra, de origen griego, creo que de apellido Pontius o Ponteus, algo así, ella se dedicó a estudiar los síntomas en adultos y entonces dijo, pues no desaparece. La realidad es que siguen presentándose y ella se concretó más a pensar, a diseñar, a estudiar qué medicamentos podían ser aplicables o se les podían dar a los adultos, porque ella dijo, bueno, en los niños se les dan todos estos medicamentos, el metilfenidato, la atomoxetrina, o sea, algunos medicamentos muy, muy específicos que se manejaron durante años. Hoy ya hay otras generaciones de medicamentos
que se les están dando. De paso, no todo se resuelve con medicación, no en todos los casos es necesario, por eso es que es importante asistir con personal de salud mental especializada en el tema, que tenga la experiencia y el conocimiento, porque de repente nos dan, hay medicamentos que parece que son la panacea y que se los dan a todo el mundo. Entonces, esta doctora, Pontius, creo que eran Annelies Pontius, ella empieza, por ejemplo, a prescribir imipramina como un fármaco eficaz en el tratamiento de TDAH en adultos. Y entonces, a raíz de que empieza a haber un incremento en los conocimientos del TDAH en adultos, se producen, bueno, publicaciones de varios estudios que demuestran que no es que llegas a la edad adulta y se desaparece el trastorno y entonces ya estás muy bien, sino que en adultos, en su base neurobiológica, sigue estando esa disfunción, solo que ahora se manifiesta con diferentes síntomas. Y la comorbilidad psiquiátrica continúa, las repercusiones sociales continúan. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues porque vemos una gran cantidad de fracaso escolar de personas que tienen el TDAH, que nunca han sido diagnosticados y que entonces no terminan sus estudios, no terminan la preparatoria, entran a la universidad y se cambian de una carrera, pasan de una carrera a otra, son muy apegados al alcohol, al tabaco, a las drogas. Recuerden que hablamos al principio de la comorbilidad, entonces tengo TDAH, pero también tengo bipolaridad y entonces, pues mi vida mi funcionalidad va a disminuir mucho. Encontramos en adultos que tienen, por ejemplo, mucha predisposición para conductas sexuales de riesgo, se tienen un compañero sexual uno o una y otro y otro y otro, o van de una relación a otra, se casan, se divorcian, luego se casan y se divorcian y dicen es que me va mal, es que no, o sea, me escojo mal o me tocan puras mujeres que las escogí equivocadamente o he estado escogiendo hombres de manera equivocada y lo que pasa es que este trastorno del neurodesarrollo con el que tú naciste es complejo, es heterogéneo, es multifactorial, se inicia en la infancia, en algunos casos se inicia en la adolescencia y va a continuar toda la vida adulta, solo que la manifestación de los síntomas cambia. Entonces, el día de mañana, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las características de cada subtipo del TDAH. El TDAH está asociado con la depresión, en mayor escala con la ansiedad y luego con la depresión. Entonces, muchos cuadros clínicos con los que nos llegan a consulta son por depresión y resulta que, al menos en mi caso, que trabajo con adultos o con mujeres adultas, llegan los pacientes y bueno, sí, tienes un cuadro clínico de depresión, pero es un trastorno, es tu trastorno secundario, tienes un trastorno primario y entonces el trastorno primario que tienes es un TDAH. Y esa falta de energías, de ganas, la carencia de autoestima, un estado de ánimo irritable, las somatizaciones, los problemas de sueño, las somatizaciones son la presencia de 200,000 enfermedades. Están enfermos de todo, tenemos problemas para dormir y entonces si tienes un trastorno depresivo mayor, pero es tu trastorno secundario, entonces busquemos tu trastorno primario y en la mayoría de los casos es un TDAH. Y eso sucede pues
con la ansiedad y la depresión. Entonces, es importante por eso, la terapia el tratamiento es como el trastorno es multifactorial, entonces pues el tratamiento tiene que ser también un tratamiento multidisciplinario. En el caso de las personas que llegan aquí a consulta por ansiedad, este, pues estamos ante una falacia como de círculo vicioso, porque al igual que con los trastornos depresivos, pues existe un solapamiento de síntomas y es difícil diagnosticar, determinar si ha desarrollado hiperactividad y falta de atención a causa de la ansiedad o si es al revés. A veces el trastorno principal es la ansiedad y el secundario es el TDAH, pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, en mujeres con ansiedad y depresión, viene combinado con un TDAH, que nunca ha sido tratado porque nunca ha sido diagnosticado. Entonces, igual en las personas que tienen abuso de alcohol y de sustancias, muchos de esos hombres y mujeres que decimos es, en el mejor de los casos, decimos es alcohólico, porque vemos a alguien que toma todos los días y decimos es un borracho, es un vicioso, es una borracha, es un marihuano, pero resulta que esa persona tiene un trastorno y normalmente las personas que padecen de abuso de sustancias son depresivos y un 27% de las personas, está entre un 27 y un 52% de las personas que están diagnosticadas con una adicción son depresivas y tienen la comorbilidad del TDAH. Así que quien tiene, o sea, tener TDAH no es cualquier cosa. Primero es la explicación a muchas conductas que no entendemos. Y segundo, no es algo que lo podemos tomar, bueno, tiene TDAH, es como cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona puede iniciarse en el consumo de sustancias a edades muy tempranas y la tendencia a evolucionar hacia el abuso es más rápida que en las personas que no lo padecen. Los pacientes adultos que consultan por TDAH se ha hallado que un entre un 17 y un 45%, y esto, o sea, cuando hablamos de entre un 17 y un 45, estamos hablando de un abanico amplio, un abanico grande, según los estudios, ¿sí? La literatura científica, eso es lo que nos dice, muestra un abuso o dependencia del alcohol. Igual hay otro abanicote porque es entre el 9 y el 30% un abuso o dependencia a sustancias. Desde luego que aquí también tenemos que tomar en consideración la impulsividad y la falta de conductas, inhibitorias o frenatorias, de frenación de conductas, exploratorias, o sea, no tienen la capacidad de detenerse. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué hablaba yo de los siete subtipos? Porque a veces hay pacientes que tienen daño en el tallo cerebral, hay pacientes que tienen el daño en los parietales, hay pacientes que tienen el daño en los frontales o los prefrontales. Y entonces, dependiendo de la zona donde está la disfunción cerebral, es la conducta que se va a tener. Entonces, amigos y amigas, es muy importante que podamos entender que muchos de nosotros, am, tal vez tú estás escuchando y dices, bueno, eso a lo mejor era un problema que tenía mi mamá
o mi papá o mis primos, todos mis primos tienen esa característica, o yo tengo un hijo, tengo un hermano, o hasta yo, o sea, algo, estoy al escuchar esto, estoy identificando que algo no, que lo que yo presentía que era como algo que no estaba así normal, este, pues me identifico y digo, yo quiero saber más. Así que, queridos amigos y amigas que me están escuchando en el Facebook, en el YouTube, los que van a ver de manera diferida este programa, esta serie, bueno, les esperamos el día de mañana para que hablemos de los 7 subtipos. Y el transcurso de la semana vamos a hablar entonces, no nos vamos a enfocar en la parte escolar. Quizás si hay la demanda, hablemos del TDAH en niños. El objetivo de esta serie es hablar de las mujeres que tienen TDAH. Y muchas de nosotras nunca nos diagnosticaron y si llegas a la edad adulta y entonces descubres que tienes un problema y que esa ha sido la causa de la batalla que has tenido a lo largo de tu vida. Pero quiero decirles también que en la palabra de Dios, nosotros, que todos estos trastornos, amigos y amigas, son el producto del pecado sobre la raza humana. Recuerden, en el libro de Eclesiastés dice, todo lo hizo hermoso y puso en sus corazones, hablando de los hombres, puso en sus corazones eternidad. Nosotros no fuimos creados para estar enfermos, no fuimos creados para, para, para sufrir, no fuimos creados para experimentar el dolor y el sufrimiento, ¿no? No, no, no era esa lo que el Señor deseaba para la raza, para la raza humana. Los planes eran distintos. El hecho de que entrara el pecado al mundo, pues trajo consigo la enfermedad y el deterioro de la naturaleza humana, el deterioro de la cosa más bella que podamos tener como seres humanos, que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro de 1 kilito y gramos, un poquito más pesadito y un poquito más grande en los varones que en las mujeres, pero si ustedes se percatan, es el órgano que fue colocado más alto que todos los demás. El órgano más alto es nuestro cerebro. Si estamos de pie, el más alto es el cerebro, está por encima de todos los demás órganos, porque es el órgano con el que el Señor se comunica con sus hijos. Pero yo puedo dar testimonio de que independientemente de las situaciones que tú hayas vivido, independientemente de los problemas psicoemocionales, de los síndromes, de los trastornos, de lo que pueda pasar en tu vida. El salmista en el Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y les venda sus heridas. Yo puedo decirles que Jesús realmente es nuestro sanador. Y él también, bueno, cuando yo leo la escena de las plagas en Egipto y que Moisés y Aarón dan la indicación de pongan la sangre del cordero en los dinteles y en los postes y el ángel de la muerte va a pasar de largo donde esté la sangre del cordero. Me gusta pensar que aunque la calamidad llegó a mi puerta, pasó de largo, porque el Señor puede hacer mucho por nosotros. Y cuando nosotros podemos mirar hacia atrás y decir, híjole, sí lo tengo y cómo lo logré, es porque el Señor tiene un plan especial para tu vida. Y entonces estamos haciendo esta serie porque no solo queremos dar información, sino queremos también presentar
junto con la información, que es información científica, no es invenciones. Em, Al final, en el último día, cuando toquemos la última parte, voy a dar toda la bibliografía para quien tenga interés en leerlo, en investigarlo por sí mismos, pero queremos presentar a Cristo como nuestra esperanza, como nuestro sanador. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y la calamidad tocó a mi puerta, pero pasó de largo porque la sangre del cordero está sobre mi vida. Y eso es con lo que yo quisiera que esta noche nos fuéramos. Les agradezco mucho el que nos hayan acompañado esta noche. Si hubiera alguien aquí en el foro, creo que había una pregunta aquí. Nada más déjenme checar porque ya son las 9 de la noche y dijimos que iba a ser de una horita. Dice, ¿es hereditario? Sí. Sí es hereditario. Se ha comprobado que existen varios miembros de la familia en los que puede haber TDAH, aunque tengo que decirlo, hay un punto, y el punto, amigas, es que, por ejemplo, este, em, si se da, como es un trastorno del neurodesarrollo, ¿qué quiere decir eso? Que el del problema se presenta cuando se está formando el cerebro. Hay algo que no se forma completamente en el cerebro. Entonces, pueden haber algunos casos, pero son muy contados, donde no haya un, eh, un factor genético, un factor hereditario. En la mayoría de los casos, cuando en terapia hacemos en nuestro familiograma, nos damos cuenta, decimos, wow, pero si mis abuelitos, mi tío, mi prima, pues es una familia con ciertos tipos de problemas que se van repitiendo. Entonces, sí es muy importante que consideremos esa parte. De repente decimos, pero este, es que salió al abuelito, es que mi suegro era borrachín y pues mi hijo también salió borrachín. O mi esposa, le encantaba empinarse el codo, de repente viene alguien, estoy usando estos términos porque son con los que los familiares lo describen, vienen a consulta y dicen, no, pues es que a mi esposa le gustaba empinarse el codo y yo creo que por eso mi hija también. Entonces, hay un aprendizaje por modelaje y puede haber una tendencia genética y la presencia de un trastorno como el TDAH. Normalmente la mayoría de los trastornos de los estados de ánimo, como los que ya mencionamos, están asociados con el abuso de sustancias. Así que, pues bueno, les esperamos el día de mañana a las 7:30 de la noche. Vamos a empezar un poquito más temprano y agradezco la compañía de todos ustedes y pues esperamos que esta serie sea de bendición para todas ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias, Mimi, Maribel, Flor Olivia, Luz, por estarnos acompañando aquí y a los que Elia Mancilla que nos acompañó acá en el foro, Olga Cruz en, en el Facebook, Almadelia Ramos, Yahani, em, Cari Castillo, Dulce, Beatriz Reyes, Enrique, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga y les esperamos el día de mañana a las 7:30 de la noche. Va a quedar grabado, pueden verlo en el canal de YouTube Aruca Restaurando Vidas. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Saludos.